bienvenidos a nuestro conversatorio Mejoramiento de parámetros productivos a partir del manejo del ambiente en granja. Este será dirigido por nuestros asistentes técnico-comerciales Alexander López y Carolina Castellanos. Iniciaremos pues con este tema el día de hoy, en el ciclo de programación de capacitaciones enfocados a la optimización de parámetros productivos y certificación de abonos orgánicos a partir de residuos pecuarios en Colombia. Este es un tema más del ciclo de capacitaciones. El día de hoy nos enfocaremos más en lo que tiene que ver con los parámetros productivos para el manejo ambiental en las granjas. En este sentido, pues tenemos que partir del concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible no es más que considerar la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. En este sentido, el desarrollo sostenible tiene como objetivo articular los sectores económicos, sociales y ambientales en fin de poder realizar nuestras actividades de una forma llevadera y sostenible en el tiempo. En ese sentido, la industria o nuestro sector porcícola a nivel Colombia tiene un reto importante a corto y mediano plazo: ser sostenible a mediano y largo plazo. Es decir, las nuevas estrategias de parte y disponibles por parte del gobierno nacional pretenden que toda actividad agrícola y pecuaria tenga un enfoque ambiental. Ese enfoque ambiental está enmarcado en cumplir con una normatividad muy puntual y en lo que a nosotros nos compete, pues articular unos conceptos ambientales para que nuestro impacto o el impacto de nuestra actividad sea mínimo. Por ello, entonces, tenemos varios temas importantes a tratar. Uno es el tema de la huella ambiental, que enmarca la huella hídrica y la huella de carbono asociadas a la generación de gases de efecto invernadero y nuestros consumos de agua diarios, tanto para nuestra industria como para el funcionamiento de la granja, como para consumo de los habitantes que laboran en ella. Luego también tenemos el tema de bienestar animal, una nueva norma que se pretende empezar a aplicar en los próximos meses y que también está enmarcada en el tema de sostenibilidad ambiental. Y por otro lado tenemos el tema de uso y resistencia a antibióticos, producto de manejos internos en granjas en cuanto a lo que se tiene lo referido a patógenos. En ese sentido, el desarrollo de la actividad porcícola tiene que tener un enfoque de sostenibilidad ambiental. La actividad pecuaria como tal en el país tienen dos componentes importantes enfocados a buenas prácticas de manejo ambiental. Un primer componente ambiental se refiere al funcionamiento y a la operación como tal de nuestro sistema productivo. Y el otro componente se refiere al tema de parámetros productivos por el manejo integral ambiental de nuestras granjas. Estos dos componentes son claves para garantizar que nuestras granjas sean sostenibles en el tiempo. Si bien nuestra legislación actual a nivel Latinoamérica es muy robusta y podemos decir que es una de las más estructuradas ambientalmente, la aplicación y la puesta en marcha de estas leyes empezó a tener cierta vigilancia y control en la última década. Eso nos lleva a que tenemos que mirar cómo podemos de alguna forma mantener nuestra actividad cumpliendo con los diferentes requerimientos legales. Partiendo del concepto de sostenibilidad, traemos a colación algunas herramientas de estructuración y de ordenamiento territorial que tienen las corporaciones autónomas regionales. Este es un borrador del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Divisoria del Valle de Aburrá y el río Cauca. ¿Por qué es importante que no solo conozcamos
los parámetros productivos asociados a nuestra actividad, sino también la norma y los deberes que tenemos que tener presentes a la hora de hacer nuestra actividad porcícola o avícola. Resulta que este instrumento, que los DRMI, son herramientas que tienen las corporaciones para determinar y zonificar las áreas de interés público a nivel nacional. Este es un borrador de este DRMI que cobija municipios de gran importancia en el sector porcícola, partiendo desde Amagá, Angelópolis, Armenia Mantequilla, Heliconia, Ebéjico, Bello, Medellín, La Estrella, todos de gran importancia para el sector porcícola, ¿sí? Ahora bien, vemos el color verde representa una característica puntual de zona de preservación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estos sistemas o estas medidas de ordenamiento son las herramientas de los municipios para actualizar su EOT o su PBOT. Una vez esté actualizado este DMRI, los municipios que estén en las zonas de influencia se tendrán que acoger a lo dispuesto en este plan. Es decir, nuestra actividad va a estar limitada por lo que se defina en las herramientas de gestión territorial de los municipios y en este caso de la Corporación Autónoma Regional Corantioquia. En Antioquia podemos encontrar aproximadamente 13 DMI, ¿cierto? 13 distritos de manejo integral, repartidos en todo el departamento. La intención que tienen en este momento las corporaciones es poder establecer un corredor biológico, un corredor de importancia ambiental y de conservación, el cual de alguna forma nos va a regir y a condicionar la actividad porcícola dependiendo de dónde esté situada la industria. En ese sentido, en función de esos mecanismos de ordenamiento territorial, tenemos nosotros que partir del cumplimiento de algunos parámetros ambientales enfocados al funcionamiento y operación. Si tenemos riesgo en nuestro funcionamiento y nuestra operación, pues por ende va a estar en riesgo nuestras utilidades y nuestros parámetros productivos. Uno de los parámetros iniciales es el uso de suelos. El certificado de uso de suelos es un documento público que lo emite la Secretaría de Planeación de cada municipio, en el cual determina qué vocación tiene un área específica, qué vocación tiene una zona específica del municipio, ya sea agrícola, ya sea pecuario, ya sea ambos, agrícola y pecuario, ya sea de expansión urbana, suburbana. Esa clasificación de suelo está determinada en los EOT de cada municipio. Ahora bien, este certificado sobre el suelo no es el mecanismo, no es el certificado que nos permite a nosotros realizar una actividad puntual. Es simplemente un documento en el cual nos dice qué vocación tiene un uso puntual. Para eso, nosotros tenemos que ir más allá. La licencia de construcción para nuestras respectivas granjas es el único documento que garantiza la operatividad de la industria en un área determinada. Es decir, es el documento que le emite a usted, es el acto administrativo que le emite a usted el municipio en el cual le autoriza a desempeñar una actividad puntual. En este caso, el enfoque es productivo. Es la única herramienta que tenemos nosotros como productores de garantizar el funcionamiento de nuestra actividad en el tiempo. Eso es de gran importancia, porque mucha gente saca el certificado de uso de suelos y dice, sí, uso de suelos agropecuario, y ya creen que con eso pueden desarrollar su actividad normalmente, y no. El documento el cual nos permite hacer la actividad es la licencia de construcción de nuestra. Otro componente importante es el área efectiva del predio. El área efectiva del predio determina la cantidad o la capacidad de carga que tiene el predio para una actividad puntual.
Es decir, va a determinar la cantidad de animales que puedo tener en un área determinada. Venimos con otros componentes importantes ya asociados más al tema, a la autoridad ambiental, como es la concepción de aguas, ya sea subterránea o superficial, el cual es la única herramienta legal que nos permite a nosotros captar un agua. Es que el agua pasa por mi predio y yo soy el dueño. No, el agua, usted sí pasa por su predio, el único dueño de esa agua es el Estado y el Estado determina para qué se utiliza. Por eso es de gran importancia sacar el permiso de concesión de aguas para garantizar el abastecimiento de la granja. De igual forma, el permiso de vertimientos asociado al tema de sistemas o de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, el tema de pozos sépticos, ¿sí? También es el permiso que autoriza a la porcícola o a la avícola o a nosotros como personas naturales de hacer un vertimiento puntual, ya sea una quebrada, ya sea al suelo. En fin, es el único documento que nos permite y nos autoriza de hacer un vertimiento. El plan de fertilización también es de gran importancia, está asociado directamente al área efectiva del predio, va a garantizar de alguna forma poder establecer un equilibrio en cuanto a la producción de porquinaza sólida y líquida y su uso, en este caso sería uso de fertilización. Es un documento que no lo exige la corporación autónoma para nuestro sistema productivo y que va enfocado también a la capacidad de carga que tenga el área efectiva que tengamos disponible. Tenemos varios programas asociados a la actividad. Tenemos un programa de manejo integral de residuos ordinarios y residuos peligrosos, el cual por la naturaleza de nuestras actividades, también debemos contener los programas en las granjas y hacer la gestión y la disposición final de los residuos peligrosos bajo una empresa certificada para tal fin. No lo podemos hacer bajo una empresa que se dedique a residuos ordinarios, como es Interaseo, no, tienen que ser empresas calificadas para hacer disposición de residuos peligrosos. El PUEA, pues es el plan de uso eficiente y ahorro de agua que tenemos que tener en nuestras granjas, asociado a la concepción de aguas y al permiso de vertimientos. Es un programa transversal a estos dos permisos y que nos obligan a hacer reportes periódicos a la autoridad ambiental en función de poder tener una visión global del consumo de la granja, del consumo de agua. ¿Sí? Este consumo de agua le refleja a la autoridad un desgaste o un uso de recursos naturales que está definido en la ley y que tienen que hacer seguimiento periódico para mirar el desgaste del medio en el cual se realiza esa extracción de ese recurso natural. Es decir, la autoridad ambiental tiene que monitorear de alguna forma los niveles máximos de consumo asociados a una fuente puntual. El PUEA es el mecanismo en el cual la autoridad ambiental hace seguimiento a ese tema de concepción y de vertimiento de vertimientos de agua residual. También es de estricto cumplimiento y hay que llevarlo en todas nuestras actividades. El plan de reducción del impacto de olores ofensivos, enfocado más a un manejo de gases nocivos y de gases de efecto invernadero, también asociados al sistema productivo, que debemos estructurar estrategias que permitan reducir las cargas contaminantes y el nivel de exposición que tienen los animales y los operarios a la hora de hacer ciertas actividades en la granja. También es de estricto cumplimiento y lo tenemos que avalar con la autoridad ambiental. Hay otra herramienta determinante para el funcionamiento y operación de las granjas y tiene que ver con los determinantes ambientales. Los determinantes ambientales están dispuestos por la autoridad ambiental de cada una de las regiones, los cuales determinan si una actividad es susceptible a generar impactos negativos o si por lo contrario se permite ejercer esa actividad sin problema alguno. Algunos de los determinantes ambientales más importantes y más relevantes tienen que ver con las áreas protegidas
y áreas estratégicas de conservación. Otros tienen que ver con sistemas estratégicos, con la gestión también del recurso hídrico, todo lo que tenga que ver con zonas de influencia de los PONCA, de algunos ríos importantes en temas ambientales, el tema de densidades máximas del suelo a explotar o el suelo rural, algunos planes ambientales regionales y también se enmarca mucho en el plan de gestión integral de manejo del riesgo y de cambio climático. Esos determinantes ambientales permiten que nosotros, si queremos empezar una porcícola, una avícola, un sistema productivo desde cero, ir a la autoridad ambiental y solicitarle si ese punto, esa área de influencia de nuestro sistema productivo, tiene algún determinante ambiental que influya en corto o largo plazo en la operación y funcionamiento. Eso es importante solicitarlo a la autoridad ambiental a la hora de pensar en la construcción de un sistema productivo nuevo. Otro tema importante es que cada autoridad es autónoma de manejar el área de influencia o su zona de jurisdicción, y para eso ellos manejan unos requerimientos ambientales puntuales dependiendo de las zonas de importancia ambiental. Es decir, cada autoridad tiene unas zonas identificadas en las cuales ellos determinan unos usos puntuales y unas restricciones puntuales. Lo anterior es lo competente al funcionamiento global de nuestros sistemas productivos. Ahora, pasando un poco más puntualmente a los sistemas, a los parámetros productivos, más al interior de nuestras granjas, tenemos varios ítems importantes a revisar. Dos de ellos que debemos contemplar, y ahorita con el tema de la peste porcina, del PIRS, son relevantes, es el tema de la bioseguridad y el plan de manejo de plagas y roedores. Es de fundamental manejarlos en nuestras granjas y hacerle control y seguimiento, no tanto físico, sino también al tema documental y al tema de seguimiento en cuanto a las personas que ingresan a nuestras granjas y a los materiales que utilizamos y químicos para el control de plagas y roedores. El tema de parámetro de calidad del agua está totalmente ligado al sistema de tratamiento de agua potable. Es decir, nuestros parámetros de calidad de agua asociados al sistema de captación, ya sea superficial o subterráneo, va a depender la estructuración y el diseño del sistema de tratamiento de agua potable. El agua potable en nuestra granja es prioritario. Si nosotros no tenemos un control del agua, una caracterización microbiológica y fisicoquímica del agua que consumen los animales, va a ser muy difícil controlar aspectos relevantes de producción al interior de la granja. ¿Asociados a qué? A la calidad del agua. El tema bacteriano, el tema de patógenos es importante determinarlo al inicio en nuestra captación de agua. El tema del pH, el tema de la dureza, ¿sí? La dureza puede ocasionar incrustaciones en nuestra tubería y puede ocasionar que nuestra producción disminuya. El tema de sólidos disueltos también influye mucho en la calidad del agua. Los sólidos disueltos pues están más relacionados a un tema de sales y de minerales disueltos en el agua que pueden de alguna forma afectar el rendimiento de algunos equipos. El tema de nitratos y nitritos son de gran importancia determinar los niveles en nuestras aguas. Está asociado más al tema de nitrógeno, asociado a un proceso de descomposición en esas aguas captadas. Pueden ocasionar problemas para el transporte de oxígeno en la sangre, en los animales, ¿sí? En fin, esos parámetros de calidad del agua se vuelven relevantes en nuestras producciones. Entonces, tenemos que hacer un control, unas caracterizaciones iniciales y periódicas para poder determinar qué calidad de agua estamos suministrando en nuestra granja.
Tenemos el sistema de tratamiento de aguas residuales asociados a nuestros sistemas sépticos, también de gran importancia. Esos sistemas tienen unas vidas útiles, tienen unos programas de mantenimiento y de abandono, los cuales tenemos que hacerle seguimiento periódico y reportar a la autoridad ambiental sobre los mantenimientos y el plan de abandono. Los tanques estercoleros, muchas veces no contemplamos las capacidades máximas que deben de tener estos tanques con el fin de garantizar una contención de toda la porquinaza que se genera en la granja y más aún un plan de contención ante cualquier eventualidad o cualquier evento particular que haya en la granja y que nos toque de alguna forma almacenar ese estiércol por varios días. Es de gran importancia tenerlos en la granja y poder articular los tanques estercoleros con el plan de fertilización. La recolección de sólidos, ya lo hablábamos anteriormente, pero estos están más enfocados a un manejo de la porquinaza sólida que podemos aprovechar como un abono orgánico de gran valor y con unas características muy importantes para nuestros cultivos. El compostaje de mortalidad, ya sabemos que las fosas de mortalidad están prohibidas, ya el deber ser de nosotros como productores es migrar a un sistema de compostaje de mortalidad manejado correctamente y garantizando que los tiempos de descomposición y de estabilización de ese material sean correctos para que ese compostaje se pueda aplicar a un programa de fertilización. El tema de los biodigestores es de gran importancia para estabilizar la porquinaza líquida. El tema de manejo de aguas lluvias también es una herramienta importante para el plan de ahorro insuficiente del agua y poder pues aprovechar los recursos que tenemos en nuestras zonas. Y por último, pues tenemos unos indicadores de consumo de energía y de agua, los cuales permiten hacer un análisis periódico de la capacidad energética, del consumo energético que tiene la granja y poder cumplir así pues el plan de uso eficiente del agua y la energía y el plan de ahorro insuficiente del agua. Entonces, estos son algunos de los parámetros fundamentales y trascendentales en temas ambientales en lo que tiene que ver con el manejo operativo y la funcionalidad de nuestras granjas. Y le doy paso a Carolina para que nos profundice un poco más en los parámetros productivos. Bueno, el desarrollo tecnológico de la industria agropecuaria nos ha llevado a la introducción de nuevas herramientas y técnicas, teniendo como fin ser cada vez muchísimo más productivos en nuestras explotaciones. Al pasar del tiempo se ha buscado mecanizar la producción y en muchas ocasiones sin tener en cuenta los cambios que se están generando en el medio ambiente. Para tener un buen desarrollo y que las explotaciones sean realmente exitosas, se deben medir con eficiencia cada uno de estos. Entonces, dentro de los parámetros de una producción o indicadores de desempeño que nosotros como zootecnistas buscamos, es calcular con base a los datos del comportamiento productivo de cada una de las explotaciones. Estos parámetros deben ser medibles y justificables. Entonces, pues nosotros llegamos al caso de decir qué parámetros podemos manejar, controlar cuando estamos hablando del medio ambiente. Muchos parámetros. Dentro de los parámetros reproductivos, por ejemplo, nosotros encontramos la cantidad de lechones, las tasas de parición, la cantidad de huevo producido, el kilo del pollo al finalizar, la ganancia de peso, la conversión alimenticia diaria. Todos estos parámetros nosotros los podemos mejorar cada vez más si también hacemos un trabajo adecuado con el medio ambiente. Muchos se preguntarán, ¿cuál es la incidencia que nosotros podemos tener cuando hacemos un buen o un adecuado manejo del medio ambiente con estos parámetros? Llegamos al bienestar animal, ¿sí? ¿Qué es el bienestar animal? Es el estado en que se encuentran los animales que disfrutan de unas condiciones de vida adecuadas.
a sus necesidades y gozan de muy buena salud. Para tener una buena salud, un animal, sí, se le debe ofrecer, primero que todo, un buen ambiente de trabajo al personal. Es uno de las características principales que nosotros en granja debemos tener siempre presente. El personal es el encargado de que la real productividad de la granja esté de acuerdo a las condiciones que nosotros necesitamos. Se requiere una buena calidad de aire. La calidad de aire se caracteriza por el contenido de gases, polvos, microorganismos que están tanto en el ambiente o dentro del ambiente de los animales. ¿Sí? Nosotros en cada una de las explotaciones podemos tener presencia de bacterias, endotoxinas, virus, muchas enfermedades en el aire y todas se pueden generar dentro del ambiente de las naves. Los sistemas respiratorios de los animales siempre van a estar expuestos al aire y por ende a ese aire si está contaminado. Esto puede ejercer efectos tanto directos como indirectos en piel, ojos, mucosas, tractos respiratorios que resultan directa o indirectamente afectados. En muchas explotaciones nosotros decimos, o llegamos cerca a la explotación y preguntamos dónde queda la avícola X, dónde queda la porcícola Y siempre nos dicen, siga 3 cuadras derecho que el olor lo lleva. Ese olor que es el significado obviamente de la producción pecuaria y es muy difícil que muchas explotaciones no presenten esos olores, pero se les puede dar un manejo adecuado. Las diferentes explotaciones pecuarias generan aproximadamente entre el 18 y 25% de los gases de efecto invernadero por medio de los desperdicios de los animales, que serían dióxido de carbono, amoníaco, CO2, monóxido de carbono, ácido sulfídrico. Estos son los gases más nocivos tanto para los animales como el personal que está en granja. El amoníaco es un gas tóxico que se genera y se libera cuando se mezclan la orina y las heces de los animales. El amoníaco tiene una densidad menor que el aire atmosférico y por lo tanto está presente en las explotaciones pecuarias. Lo que les comentaba ahora, si hay animales, hay producción de amoníaco. A medida que estamos creciendo en nuestras explotaciones, que hay más población, que el consumo per cápita, tanto de huevo, de carne, de res, de cerdo, se va aumentando, se van viendo la necesidad de tener más y más galpones. Pero como les dije en el principio, no pensamos más allá de lo que puede pasar con esa producción de desechos en cada una de estas explotaciones. También debemos pensar en los vecinos, no solamente en los animales, en el personal, sino también en los vecinos, en las corporaciones, como decía Alex. Entonces, todo es un conjunto del cual nosotros podemos llegar a un momento en que lo podemos tener muy, muy estabilizado. Este es un ejemplo. Podemos determinar más o menos un animal de 130 a 140 kilos, un cerdo, o una cerda gestante de primer parto, que por ejemplo el consumo de alimentos sea de 8.7 kilos, o que del alimento sea 10 kilos, pero que la cantidad de proteína que tiene ese alimento es de 8.7 kilos. Esa sería la cantidad pues, de proteína que va a consumir el animal. ¿Cuánto es la cantidad que absorbe ese animal en los tejidos? El 2.9 kilos, el 33%. El resto de esa proteína sale, ¿en qué? En orina y en excremento. Los dos me suman el 67% de ese 100% de la proteína que el animal se consumió, ¿sí? Entonces, de ese 67%, 34% es la emisión de amoníaco en el aire, lo que nosotros percibimos cuando estamos cerca a ese galpón, cuando estamos cerca a esa porcícola o cuando estamos en algún espacio cerrado con los animales. Y el 32%, que sería aproximadamente 2.8 kilos, es el estiércol que se está esparciendo, tanto sólido como líquido,
en los riegos, en las marquesinas, en los abonos que podemos estar utilizando para la granja, también en el compostaje. Estos son unos de los efectos que nos produce el amoníaco en los cerdos. Nosotros tomamos unas medidas específicas en cada una de las granjas. Estos aparatos miden el amoníaco en partes por millón y podemos detectar que entre el 25 y 50 partes por millón de amoníaco producido en una explotación hay una irritación ocular. Se empiezan a ver ojeras, empiezan los animales a hacer más esfuerzo con la visión y obviamente cuando ya se empieza a producir muchas cantidades de amoníaco, los animales se empiezan a adormecer. Ejemplo, cuando nosotros estamos en un preseo o en un galpón de pollito pequeño donde las cortinas están arriba completamente para evitar que hayan muchas corrientes de frío y no se vayan a enfermar también por el frío, ahí hay mucha producción de gases y de amoníaco. Los animales empiezan a dormir, no consumen alimento, entonces empiezan a tener unos efectos diferentes que ahí ya podíamos empezar a pensar en los parámetros productivos de la granja. Entre 50 y 100% hay predisposición a las infecciones bacterianas. Si nosotros, por ejemplo, el vecino está a 800 metros, pero tiene una producción muy grande y hay una corriente de aire, tiene una enfermedad bacteriana, esa enfermedad fácilmente puede llegar a otras explotaciones, entonces también es importante prevenirlo. Agravamiento del complejo respiratorio porcino, todo el complejo respiratorio porcino, PIS, APP, hemófilus, Glasser, todas las enfermedades del complejo respiratorio se verían afectadas cuando hay unas producciones de amoníaco entre el 50 y 100%. Entre 100 y 150%, hay partes por millón, hay una reducción del consumo medio diario de alimento, también reducción en la ganancia media diaria, un empeoramiento del índice de conversión, enfermedades clínicas del tipo respiratorio, estornudos, toses, ese adormecimiento que también evita que ellos vayan a consumir el alimento. Y mayor a 150 partes por millón hay una reducción del consumo diario de alimento, reducción de la ganancia entre el 10 y 30% y un agravamiento. O sea, las enfermedades que están por ahí alrededor se van a ver muchísimo más afectadas o los pulmones van a estar más expuestos para que ellas lleguen y ataquen al animal. Bueno, estudios diversos han demostrado que concentraciones de amoníaco a partir de 10 partes por millón afectan la productividad de estas explotaciones pecuarias. Ayudan a que se reduzca la ganancia diaria de peso en los cerdos jóvenes entre el 12 y 30% y a la vez se reduce su capacidad para eliminar esas bacterias de los pulmones. Los efectos fisiológicos en aves del amoníaco. Bueno, entre 10 y 20 partes por millón hay un bloqueo de los cilios pulmonares y hay una excesiva secreción mucosa. Entre 20 y 25 partes por millón hay un aumento en la susceptibilidad del virus de Newcastle y hay una congestión hay congestiones, edemas, hemorragias pulmonares. Entre 30 y 40 partes por millón hay reducción de crecimiento y deficiente índice de conversión. Entre 50 y 60 partes por millón hay reducción del crecimiento de 3 a 6%, empeoramiento del índice de conversión, enfermedades clínicas, respiratorias, oculares. De ahí en adelante se vienen presentando los mismos problemas, pero también puede haber un retraso de madurez sexual cuando hablamos de hembras ponedoras, pueden tener un retraso. Hay una drástica reducción del ritmo respiratorio, también hay una disminución en el consumo de alimento, la calidad del huevo puede variar, puede ser buena o regular, pero también no creo que pronto pueda tener la producción que se requiere o que se espera, la estimada que se tiene. Y 200 partes por millón hacia arriba, la reducción del 20 a 25% en el crecimiento y aparición de lesiones pulmonares.
Esas lesiones pulmonares se ven muy identificadas cuando nosotros llevamos los animales a sacrificio. El poco consumo de alimento que ellos pueden tener, lo van a gastar en energía para poder respirar. La liberación del amoníaco se ha convertido en uno de los temas más importantes a la hora de obtener permisos para ampliar explotaciones pecuarias en muchos países. Acá en Colombia no es como la excepción, siempre hay muchos problemas por este tipo de comportamientos, aparte de eso, por la cantidad de residuos que se genera. Bueno, también tenemos que hablar del personal de la granja. Los seres humanos también nos vemos muy afectados cuando hay una producción alta de amoníaco, cuando nosotros medimos y ahí empieza a marcar ya más de 5 partes por millón. Ese es el umbral mínimo de detección que nosotros como seres humanos tenemos a ese olor. Entonces, cuando los niveles son muchísimo más altos, obviamente van a haber también problemas respiratorios, irritación en los ojos, mareos, dolor de cabeza, náuseas. Entonces también tenemos que saber que no solamente los animales se van a ver afectados, sino también el personal de nuestra granja. Y aparte, pues el crecimiento continuo de la población humana influye en que el aumento de la producción de alimentos sea mayor al 40% de origen animal. Entonces, cada vez muchas poblaciones están consumiendo muchas carnes y esto también nos genera todos los residuos pues, de los cuales ya hablamos. En Abonamos Obiotec, nosotros siempre nos enfocamos en ese medio ambiente que esté muchísimo más sano, tanto para la población, para los vecinos, para las mismas producciones, y con el manejo del sodio lo hemos podido demostrar. Hemos garantizado muchos de estos parámetros que se han mejorado, tanto dentro de la producción como fuera, porque no solamente, como les decía, nosotros dentro de la producción vamos a ver animales que van a estar más sanos, sino que el producto final, la carne, va a ser muchísimo mejor y por ende nosotros vamos a tener más tranquilidad que los animales están bien y que podemos consumir esa carne. Aparte, podemos garantizar también que la aceleración de la descomposición de esa materia orgánica sea muchísimo más efectiva. Entonces, ahí podemos mejorar esos parámetros, tanto sanitarios, productivos, ambientales, económicos también, porque podríamos reducir mucha cantidad de productos para el manejo de esas enfermedades, también para el manejo de la mosca. Entonces, ahí con este producto nosotros con los microorganismos transformadores de materia orgánica podemos garantizar que esos parámetros van a mejorar en las granjas. Debido a que el sodio TMO tiene bacterias fotosintéticas, en su descomposición hace que se neutralicen los olores y aparte también haya un cambio en la materia orgánica, ¿sí? Hay otros gases que es el metano, el mercaptano, el ácido sulfídrico, el amoníaco. Bueno, todos los que están incluidos dentro de esa materia orgánica se reduzcan con el sodio TMO. Aparte, también garantizamos que va a haber una disminución en la producción, en la población de las moscas, porque ellas ya no van a tener un hábitat adecuado para poderse reproducir o para poder hacer la oposición pertinente. Entonces, en Abonamos Obiotec garantizamos que la producción sea más limpia, que los animales sean muchísimo más productivos, las granjas también, y con el mayor de los gustos estamos a disposición de todos para poder mejorar todos estos parámetros. Muchas gracias.